Este es el ser vivo más abundante del planeta Tierra. Una bacteria, un microorganismo unicelular capaz de poblar cualquier tipo de hábitat. Los más extremos manantiales de aguas calientes o ácidas, las profundidades del mar e incluso desechos radiactivos. Un gramo de tierra puede llegar a albergar 40 millones de células bacterianas. Algunas incluso pueden sobrevivir largos periodos de tiempo en el espacio exterior. Un ser casi perfecto, una máquina diseñada al milímetro para sobrevivir, para desplazarse y multiplicarse. Si esta, una bacteria, fue el origen de la vida en nuestro planeta, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Realmente todo ocurrió por casualidad? ¿Realmente una bacteria cruzó la inmensidad del universo hasta la Tierra? ¿O alguien la trajo? Para un ingeniero como yo, esa es una gran pregunta que ha sido totalmente ignorada. ¿Cómo y por qué? Es una de esas cosas que creo que necesitan un nuevo enfoque. Necesita geólogos, arquitectos, ingenieros y con una mente abierta. Para analizar este asunto de forma seria, hemos de seguir los cánones de nuestra ciencia, de la ciencia que conocemos, entendiendo que nuestra ciencia es limitada, es decir, que no explica todos los fenómenos que ocurren. Tanto las epopeyas asiáticas como los mitos sumerios, como la civilización maya, los egipcios, todas las civilizaciones del mundo parecen estar aludiendo a un momento primordial, a un momento que definimos como la creación, a seres que vinieron del cielo, a dioses que les instruyeron. ¿Por qué no pensar que esos dioses pudieron mantener eventuales contactos con esas civilizaciones, relacionarse, vivir durante un tiempo en este planeta, influenciarlos y después volver a su lugar de origen? Las primeras explicaciones racionales acerca de cómo se producen los eclipses, acerca de la respiración de los peces y acerca de la anatomía del cerebro humano se atribuyen a Anaxágoras, filósofo griego que 500 años antes del nacimiento de Jesucristo fue obligado al exilio por sugerir que el Sol sería una masa candente de hierro y que la Luna no es más que una roca que refleja la luz proveniente de ese mismo Sol. Totalmente convencido de la veracidad de sus ideas, Anaxágoras se instala en Lánsaco, donde se dejó morir de hambre. En 1903, el galardonado con el Premio Nobel de Química, Svante August Arrhenius, influenciado por los estudios de Anaxágoras, populariza el término panspermia. ¿Cómo nació la vida? Todavía no está claro. Los biólogos, los microbiólogos todavía no tienen demasiado claro cómo se generó la vida en la Tierra. La teoría de la panspermia propone que la vida pudo tener su origen en cualquier parte del universo y no haber surgido directa o exclusivamente en el planeta Tierra. Afirma que la vida, siempre entendida como organismos microscópicos, pudo viajar en la cabeza de algunos meteoritos que, al fragmentarse, pudieron haber llegado a nuestro planeta como si de una suerte de semillas cósmicas se tratase. Una serie de estudios, realizados 60 años más tarde, podrían venir a confirmar las hipótesis de Arrhenius y Anaxágoras. Confirmarían que, efectivamente, existen bacterias capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo e incluso de hacerlo en el espacio. Los análisis realizados en el meteorito Murchison, caído sobre Australia en 1969, concluyen que dicho meteorito contiene dos precursores del ARN y el ADN, y las bacterias enviadas a la Luna en 1967 en el interior de la sonda Surveyor 3 pudieron ser revividas con facilidad cuando regresaron a la Tierra 3 años más tarde. Francis Crick, también galardonado con el Premio Nobel, da una nueva vuelta de tuerca a la teoría al sugerir que esta panspermia pudo haber sido dirigida, que no sería algo meramente casual. Algo orquestado. ¿Por quién? Bueno, pues a lo mejor por esos dioses del pasado, ¿no? Como si de una forma u otra hubiéramos sido tocados por algo
para decir, señores, esto está ocurriendo, esto está ahí, despertemos la conciencia porque verdaderamente merece la pena enfrentarse a estos y otros enigmas. El propio descubridor de la estructura del ADN, Francis Crick, fueron James Watson y Francis Crick, dos científicos, ambos siempre se mostraron muy sorprendidos por la complejidad de nuestro ADN, y el propio Francis Crick, Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la estructura del ADN, el padre de la moderna genética, uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad, su teoría es bien clara: la vida solo pudo venir a bordo de una nave extraterrestre. Eso lo dice Francis Crick, el descubridor de la estructura del ADN. Él ha dicho que la única explicación para que el ADN, que no hay duda que ha llegado del espacio, hubiera llegado intacto, hubiera sido a bordo de una sonda extraterrestre que lo hubiera depositado aquí tras haberse generado la vida, según él, de una forma de evolución darwinista en cualquier otro planeta. Un transporte deliberado, cuyo fin sería el de sembrar vida en planetas de distintos sistemas solares, entre los que estaría la Tierra. Por supuesto, este plan solo podría provenir de una inteligencia muy superior y, sin lugar a dudas, extraterrestre. Hay otros astrofísicos de gran nivel, me estoy acordando, por ejemplo, de Michael Behe, por ejemplo, un microbiólogo muy reconocido. Hay una serie de elementos microscópicos que son máquinas genéticas, es decir, que son máquinas con su motor, con su rotor, con sus anillos rotatorios. Desde el punto de vista de Michael Behe y otros muchos microbiólogos, son máquinas ensambladas por algún tipo de inteligencia. Desde su punto de vista no se han podido ensamblar por sí solas porque cada una de sus partes no tiene una función predeterminada, por lo tanto no han podido evolucionar según la teoría de la selección natural. La única posibilidad es que exista algún tipo de inteligencia que en un pasado remoto haya ensamblado lo que ellos llaman máquinas moleculares. Bueno, yo me pregunto, quizás sí hemos localizado esa inteligencia, o esa inteligencia está interactuando con nosotros de algún modo, ¿no? Y si el fenómeno OVNI tiene mucho que ver con esa inteligencia que ha sido la responsable de crear la vida en la Tierra, es una pregunta. Una pregunta que muchos se hacen pero que muy pocos están dispuestos a responder. Si esas luces, esos objetos voladores no identificados que recorren nuestros cielos, son los mismos de los que hablan los antiguos escritos de la Edad Media, si son los mismos en los que se inspiraron nuestros ancestros para decorar sus cavernas, y son los mismos que hoy en día se cuelan en las pantallas de nuestros radares, ¿no cabe la posibilidad de que sean los mismos que un día hicieron crecer la vida en este planeta? El fenómeno OVNI está interaccionando con el ser humano desde que el hombre es hombre, o incluso pudo llegar a participar activamente en su creación. A día de hoy no se conoce el eslabón perdido entre el homínido y el hombre, y es posible que pudiese haber una intervención extraterrestre en la creación del ser humano. ¿Por qué no pensar que unos dioses instructores, que eso que hoy llamamos extraterrestres, fueron los responsables del salto del homínido al hombre? Que la gente sepa que hay cosas que no tienen explicación y que están ahí y que merece la pena estudiarlas, porque posiblemente van a aportar muchas respuestas a grandes cuestiones de la humanidad. El mero hecho de que haya un eslabón perdido, sí, la ciencia nos habla de un eslabón perdido, pero es inidentificable, no se sabe qué es. Es un salto cuantitativo, cualitativo, que se produce en un ser que no deja de ser lo más parecido a un simio, que de golpe y porrazo se convierte en un ser absolutamente inteligente. ¿Qué proceso se produce en ese instante, o quién maneja los hilos para que eso se lleve a efecto? ¿Por qué no pensar que esos dioses instructores del pasado, que esos posibles extraterrestres de una forma u otra hicieron algún tipo de tejemaneje para que finalmente nosotros seamos lo que somos, posiblemente un experimento? En momentos muy concretos de la humanidad ha habido esas inteligencias no humanas que sí han intervenido de forma activa en ese devenir. De hecho, hay un contactado, Alex Collier, una persona a la que no le gusta mucho exponerse, que ha concedido algunas entrevistas, pero no le gusta ser visto y ha estado algunos años desaparecido. Y él habla de una intervención genética, por la cual nosotros seríamos como una amalgama de 22 especies. Por tanto, se habrían producido varias intervenciones a lo largo de la historia por parte de seres extraterrestres que habrían hecho evolucionar al ser humano. Esa raza híbrida es lo que conoceríamos como niños de las estrellas. Unos niños con ciertas propiedades no adquiridas por el conocimiento, sino que estarían ya en sus genes,
como producto de esa hibridación entre humanos y extraterrestres. En 1930, en México, a 160 kilómetros de Chihuahua, aparece un misterioso cráneo al que se bautizó como Star Child, el niño de las estrellas. Su apariencia es muy similar a la de un cráneo humano. Pero los análisis de ADN llevados a cabo a final de los años 90 revelan que, a pesar de su parecido, podrían no serlo. La extrañeza no es tanto por su morfología, pese a que presenta una extraña protuberancia en la parte trasera de ese cráneo, sino por el ADN mismo, porque las comprobaciones que se han efectuado parecen demostrar que solamente está presente el ADN mitocondrial, el que aporta la madre, pero no así los genes del padre. Es una extrañeza, una rareza en términos biológicos que ha disparado la imaginación a pensar si estaríamos frente al cráneo de un eventual híbrido entre humano y extraterrestre en un pasado remoto. Lo que ocurre es que ese cráneo fue analizado recientemente y llegaron a la conclusión de que sería un cráneo de un ser fruto de un cruce entre un alienígena y una terrestre. Cuando se recogió ese cráneo estaba en conexión con el resto del cuerpo, y la descripción de quien encontró el cuerpo da a entender que no se trataba de un humanoide normal. No solo era más pequeño, sino que tenía una morfología muy diferente a la de un ser humano vulgar. Este podría no ser el único cráneo con estas características con el que se hayan topado los arqueólogos. Unas excavaciones realizadas en Portugal podrían haber desenterrado dos ejemplares muy similares al famoso Niño de las Estrellas encontrado en México. Los cráneos que yo conozco, provenientes de la isla de Musge, son muy parecidos a este Star Child. Estos dos cráneos me llamaron la atención por ser mucho más pequeños y tener una estructura ósea encima de la cabeza que parecía una cresta. Apenas constato la similitud fisiológica entre ambas especies, o en este caso, dos cráneos encontrados en Portugal y un cráneo encontrado en México. Tiene gracia porque, por ejemplo, Lloyd Pay, que es quien hace la investigación sobre Star Child, llega a exponer que a lo largo de la historia de los diferentes homínidos que estuvieron por aquí, toda la evolución se produjo a lo largo de millones de años. Y todos ellos, en cuanto a sus esqueletos, son muy parecidos. Y de repente, en un menor espacio de tiempo, surge el Homo sapiens sapiens, que tiene una estructura muy diferente a todos los anteriores. En el periodo de unos pocos millares de años es completamente distinto. Así que él sustenta ahí esa posible intervención. ¿Será real, no? No lo sabemos. Hay tantas cosas en la historia que no logramos explicar y que está mal contada, pero ¿por qué no pensar que se produjo esa intervención? Si los seres humanos hemos sido alterados o modificados en algún momento de nuestra evolución por esas entidades y nos han legado, que nos han fabricado a su imagen y semejanza, es que tenemos que ser muy parecidos a ellos. ¿Por qué desarrollamos nuestra inteligencia? Ese eslabón perdido, ¿quién nos dice que no pudo ser inducido por esos dioses venidos del cielo? Llámale Dios, llámale extraterrestre, pero hay una injerencia que permite que el hombre deje de ser un animal y se convierta en ser humano. Resulta que todo el planeta está lleno de megalitos, es decir, menires, que son esas piedras iniestas de forma fálica, de dólmenes, que son dos piedras con otra encima, de cronlech, que ya son como torretas con varias piedras iniestas y otra encima. ¿Cómo puede uno explicar que hace quizá 7.000 años, 10.000, 12.000 años, en todo el planeta surgiera la misma costumbre? Esto se está poniendo cada vez más interesante en España. Bueno, creo que hay sitios que no están del todo bien explicados. La explicación que se ha dado acerca de estos sitios, la explicación clásica, no es exacta. La civilización megalítica para la cual aún no tenemos una explicación. Llegamos, por ejemplo, a Antequera, en el sur de España, y nos encontramos con el dolmen de Menga, con monolitos enormes.
Hace poco se encontró un pozo con 17 metros de profundidad, un pozo en medio del dolmen perfectamente construido, del Neolítico. Nos preguntamos, ¿cómo es que unas comunidades de agricultores de unas pocas decenas o a veces centenas logran hacer un monumento de esa envergadura? Empezamos a percibir lo que llamamos una protocivilización, no una prehistoria, sino una protocivilización que posee una serie de principios que no entendemos. Lo que parece que hacían era construir estos lugares, estos megalitos. Y quizás, hay muchos quizás, hay quien ve una especie de gran sistema como de GPS alrededor del cual se movían, como si fuesen grandes estaciones. Es muy posible. Esto no podía ser casual, pero lo interesante es cuando los astrónomos entran en juego y te dicen que además muchos de estos monumentos tenían una orientación astronómica precisa. No hay explicación posible, salvo que pensemos en que hubo en una antigüedad más remota una civilización planetaria, es decir, salvo que pensemos que ese conocimiento les ha venido de algún sitio. Sorprendentemente encontramos denominadores comunes, megalitos, grandes piedras que son desplazadas, algunas cortadas, otras naturales, alineamientos astronómicos muy intrigantes y la posibilidad de un sistema de creencias común, el cielo, etc. Y particularmente la tecnología. Sé que la gente mira de forma sencilla estos sitios, pero mover piedras pesadas es algo muy difícil. Muchas veces, en la cultura megalítica, cuanto mayores son los monolitos, cuanto más compleja fue la técnica utilizada, más antiguo es. Algunos de estos bloques tienen más de 100 toneladas, puede que más, es increíble. Hablamos de piedras naturales que han sido desplazadas. No tengo ni idea de cómo las movieron. No hay medios, con una tecnología básica, de erigir un menhir de 20 metros y de 70 u 80 toneladas. Y cuando empiezas a hablar de piedras que superan las 10 toneladas, las 15 toneladas y que a veces llegan a 50 o 100, es que hay algo que no estamos entendiendo bien. La cuestión es, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué ese enorme trabajo? ¿Por qué lo hicieron? De aquello que va siendo descubierto, incluso de la civilización megalítica, que hace tan solo unas décadas limitábamos a la fachada atlántica, península ibérica, Francia, Irlanda. Vemos ahora que surgen inscripciones, motivos pictóricos similares en partes del mundo tan distantes como Kirguistán o Vietnam. ¿Cómo es posible? Un ejemplo básico de ello, por ejemplo, me parece, se puede establecer en Göbekli Tepe, en Turquía. Hay un yacimiento datado alrededor del 12.500 a.C., que tiene las mismas estructuras que las taulas menorquinas. Además, esas estructuras de Göbekli Tepe revelan un grado de civilización extraordinarios, con finos grabados, con un cochecito, por ejemplo, formaría parte de los objetos fuera del tiempo o fuera de su contexto, que se anticipa a la rueda. Lo que encontramos representado en la prehistoria posiblemente trataba de atraer hacia sí aquellos seres que les instruyeron además en algunos de sus conocimientos. El hecho de que 7.000 años después de que fueran erigidos esos menhires y lo podamos admirar hoy, lo único que refleja es la necesidad del hombre antiguo de que su obra perdurara en el tiempo. Tal vez porque el mensaje no era para su época, sino para una época posterior, para nuestros tiempos. Estamos en un momento en el que la fenomenología ovni vuelve de nuevo a reactivarse en todo el mundo. ¿Y si lo que nos legaron
nuestros antepasados tenía que ser interpretado en una clave moderna? A mi juicio estaríamos ante una evidencia de que hemos recibido visitas desde la más remota antigüedad. No se comprende sino por qué esa obsesión excesiva de los antiguos por las estrellas. Ahora hace falta abrir las mentes. ¿Qué vieron aquellos hombres de la prehistoria? ¿Qué fue lo que les inspiró para inmortalizar sobre la roca unas representaciones tan próximas a lo que hoy llamaríamos ovni o extraterrestres? ¿Observaron ellos los mismos fenómenos a los que se refiere la ufología actual? Cuando aparecen 10.000 ciervos con 10.000 hombres y 10.000 lanzas, es más fácil de creer que estaban representando una realidad. Pero si aparece un ovni perdido, uno, es una excepción. Pero si tú hablas con un antropólogo te dirá que siempre hay que partir de una experiencia previa. Es decir, si yo represento esto es porque hay algo que he visto. Luego lo puedo adornar, pero evidentemente algo he visto. Cuando te vas a Tassili, cuando te vas a determinadas zonas de América, incluso zonas de España, pues hombre, es que mucha imaginación hay que tener para representar lo que representaron, porque seguramente hoy en día cualquier persona que no tenga nociones de historia, ni de antropología, ni de nada, tú le plantas delante de una de estas representaciones y te dirá, es un astronauta. Pero es que sepamos, astronautas hace 2000 años no había. Algo ocurrió hace 40.000 años que está muy relacionado con un despertar espiritual, que está muy relacionado con un despertar evolutivo. Pues son figuras humanas que están representadas realmente como el ojo humano las ve. También los astros están representados perfectamente y los animales. Entonces, ¿por qué estos seres tan extraños y por qué no podrían representar seres de otros planetas? Es un caso intrigante, no lo voy a negar, porque en general todas las figuras parecen estar representadas de una manera muy naturalista. Pues claro, cuando te plantas delante de este tipo de figuras, lo primero que piensas es, bueno, ¿y qué demonios fue lo que vio ese hombre del pasado? Seres, figuras antropomorfas, donde le salen rayos de la cabeza, o donde tienen una fisonomía bastante extraña, o parece que tienen gafas o una escafandra. Los círculos, los semicírculos, las manos en positivo o en negativo, que aparecen tanto por todas partes del mundo. Estamos hablando de seres de un gran tamaño, de polifemos, de un solo ojo, que están llevando a los miembros de los clanes tribales, especialmente a mujeres en avanzado estado de gestación, al interior de lo que parecen ser unas burbujas. Muchas de estas representaciones son muy parecidas a lo que hoy en día formaría parte de la tipología de esos modernos extraterrestres. Grandes batallas que hicieron virar el curso de la humanidad. Descubrimientos que cambiaron por completo nuestra visión del universo. Restos arqueológicos capaces de hacer llegar hasta nuestros días secretos de la antigüedad. Luces, apariciones, ovnis y contactos que parecen elegir los momentos más relevantes de la historia para darse a conocer, para inmiscuirse en los asuntos del hombre. ¿Cómo explicar un fenómeno que parece habernos acompañado desde el comienzo de los tiempos? Un fenómeno capaz de actuar durante la era neolítica, en la Edad Media, durante la Revolución Industrial, en plena Guerra Fría. Para muchos investigadores todo esto no es casual. Nos observan, nos tutelan y nos guían desde el principio. Yo no voy a negar que hayan existido contactos hace 10.000 años o hace 15.000 años. Y de hecho, pues la representación de estos signos tan recurrentes, ¿no?, en todas estas partes del mundo, pues podría ser una prueba de ello. Pudiera ser. Yo no lo descarto. Yo soy partidario, yo sí que sostengo que en algún momento de la antigüedad fuimos visitados. Encontramos, para mí, evidencias de que la Tierra ha recibido diferentes tipos de visitas en diferentes momentos del pasado. En Santa María de Olesa, en Cataluña, encontramos uno de los informes más antiguos que pueden relacionarse con el avistamiento de un objeto volador no identificado. Leer y escribir, en la Edad Media, era un conocimiento que solo podía alcanzarse tras los muros de los conventos de una península ibérica inmersa en plena reconquista. Era la Iglesia quien redactaba testamentos, quien redactaba capítulos matrimoniales, quien redactaba compraventas. Uno de esos textos, un acta notarial de 1642,
Parece recoger lo que muchos considerarían como un avistamiento ovni de la Edad Media. Les leo el documento. Si quieren, les leo una parte. 3 de julio, entre las 9 y las 10 de la noche. De Montserrat surge una luz, una señal luminosa. Esa señal se transforma en algo parecido a un globo. Y ese globo acaba dividiéndose en 3 lunas. Y dice que esto dura un cuarto de hora. Después dice que surge otra señal luminosa, otra. Así que ya tenemos 2 fenómenos, que asciende por la montaña. Era de noche, pero era tal el resplandor que parecía de día. Vi que se iluminaba toda aquella ladera de la montaña, seguido de un gran resplandor, cuadrado, blanco, y dijo que, en su conciencia, aquello no podía ser sino cosa sobrenatural y prodigiosa. Juraba, la primera testigo, Eulalia Salas, que aquella segunda señal provenía de la zona de la Santa Cova. Esto dicho por aquel capellán y por más gente a la que él enumera con nombres y apellidos, y que estuvieron durante más de 1 hora mirando al cielo y viendo una cosa que no podían explicar. Es un documento notarial, hecho por una persona de prestigio. Muy preciso. No le pudo hacer una foto porque no existían, pero si hubiera podido, se la habría hecho. Este documento no es único. No se trata de una excepción de la historia. De entre los más de 700 casos recogidos por los servicios de inteligencia norteamericanos, en el conocido como Libro Azul, encontramos un incidente que tiene lugar en territorio portugués y que aún hoy continúa sin explicación. En 1968, Sebastián, guarda nocturno del depósito de municiones de la base militar de la OTAN en las Islas Azores, hace saltar la alarma tras protagonizar un sorprendente encuentro. El guarda, que en esos momentos estaría escuchando un partido de fútbol en la radio. Y de repente, la radio comenzó a tener interferencias y él no entendía muy bien la retransmisión hasta que la radio se apagó. Y entonces entró una luz por la ventana en esa casa donde estaban. Lo deja todo y sale fuera para ver qué ocurre. Ve un objeto del que cae una luz intensa. Se va dentro a buscar una linterna. Apunta con la linterna y se encuentra con un objeto esférico, con una cúpula superior, que estaba suspendida sobre el hangar de las municiones. Observando el fenómeno de forma más detallada, verificó algo como un bulto dentro de ese objeto. Y curiosamente, ese bulto, o lo que fuera, le saludó. Le hizo un gesto que él interpretó como si le dijera adiós o algo parecido. En ese momento incide sobre él un potente rayo. Cae y pierde el conocimiento. Cuando llegan los guardas de la base, el objeto ya había desaparecido, pero él estaba en el suelo, sin conocimiento, y fue trasladado al hospital. Hay registros médicos de todo lo que se hizo en aquellos momentos. Y él no recupera el conocimiento hasta 3 horas después. Estaba muy confuso. No puede hablar, no logra ordenar las ideas. No sabe dónde se encuentra, todo es confuso. Como aquella base era americana, él fue llevado a los Estados Unidos para hacerse algunos exámenes más. Nosotros ya le perdimos la pista. No recuerdo por qué. No nos llegó el feedback con los resultados de esos exámenes. Sabemos que fue a los Estados Unidos, no sé qué tipo de exámenes se le hicieron, pero allí ocurrió algo realmente extraño que le dejó tocado. Cuando viajamos, nos montamos en nuestra particular máquina del tiempo, viajamos al pasado, a diferentes pasados, ¿no? Y te encuentras con grandes civilizaciones. Lo que te llama la atención es la representación que ellos hacen de sus dioses. Primero, porque es sospechosamente humana, sospechosamente parecida a nosotros. A mí me llama mucho la atención el que se mencione la llegada de unos dioses provenientes de Mulmul, que aparecen en un tratado que se llama el Tratado del Mulapín, sumerio,
babilónico y donde nos mencionan estos dioses que vinieron de Mulmul, de las Pléyades. Obviamente no podemos encontrar en ninguna tablilla sumeria el término alienígena, porque ese concepto no existía. Pero seguramente se estaban refiriendo a lo que hoy conocemos como extraterrestres cuando aluden a esos dioses venidos del firmamento. Para ellos esos dioses eran reales y cuando hablamos, por ejemplo, de la Torre de Babel, se supone que el dios Marduk era el que vivía en el ático de la Torre de Babel. Así que su dios Marduk era real, era un dios con el que se interrelacionaban, con el que hablaban. ¿Por qué decían esto? No sé si es en sentido alegórico o realmente ellos conocieron seres que venían de otros planetas o de otras realidades que les traspasaron información. Esos dioses de Mulmul pues fueron los que proporcionaron a los primeros sumerios los cereales. Y hoy en día, sobre todo los antropólogos, se preguntan de dónde aparecieron. Quiero decir, que cómo es que una naturaleza totalmente salvaje se convirtió de repente de la noche a la mañana en doméstica, ¿no? ¿Por qué no hemos encontrado ninguna evidencia que permita explicar algunos de los grandes enigmas sobre los que se sustenta el fundamento mismo de la civilización, la domesticación de animales? No hay una explicación. ¿Cuándo? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó la agricultura? Nadie ha encontrado una evidencia. Se encuentra la agricultura de repente en todas las partes del globo, pero si examinamos las leyendas, se dice que son traídos por dioses. Las leyendas forman parte de hechos reales o surgen a partir de hechos reales. Hablamos de gente de carne y hueso y que también moría, porque esos dioses mueren y así aparecen mencionados muchas veces en los textos antiguos. Esos dioses que aparecen en los mitos tenían una consistencia más física, se presentaban aquí y dejaban esa prueba. Por lo menos les enseñaban a hacer esas estructuras que en ocasiones no somos capaces ni tan siquiera nosotros de hacer. Yo parto de la idea de que esos dioses del pasado, que supuestamente para todas las culturas venían de las estrellas, pues ¿por qué no pensar que venían de esas estrellas a transmitirnos ese legado o por lo menos a controlarnos? Hay quien está esperando, ¿no?, el regreso de estos dioses. En 1492, tras 7 siglos de conflicto, los reyes católicos toman Granada, el último enclave musulmán. La reconquista cristiana de todo el territorio peninsular ha sido completada. Como si quisieran formar parte de la historia, como si quisieran modelar las creencias de los seres humanos. Esas luces eligen ese preciso momento, el final de la reconquista, para manifestarse de nuevo. Más de 80 personas se congregaban en la iglesia del Carmen, en Cataluña. Una esfera luminosa entró por uno de los ventanales, sin romper sus cristales, cruzó todo el recinto sobre los atónitos feligreses y fue a detenerse ante la capilla de la Santísima Trinidad. Aquel haz de luz se dividió en 3 y desapareció por otro de los ventanales, tras hacer que las campanas repicasen solas. ¿Qué eran aquellas 3 luces? El tema se parece al de los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. 3 luces que acompañaban a los aviones ingleses, y los ingleses pensaban que se trataba de un arma nazi. Y los nazis pensaban que se trataba de un arma inglesa, y finalmente los servicios de espionaje se van a dar cuenta de que ninguno sabía qué era. Resultó ser eso, ¿no? 3 luces. Un día, de la noche a la mañana, el ser humano descubrió cómo hacer fuego. Otro día dejó de recolectar frutos, porque ya sabía cómo domesticar animales y ya conocía la agricultura. Como por arte de magia inventa la escritura y aprende a mover toneladas de piedra con las que contentar a sus dioses. Si surgió de la mente de ellos o fue un conocimiento que aprendieron de otros seres que no fueran de este planeta, yo no lo sé. El concepto extraterrestre es un concepto moderno. Por eso, cuando estamos revisando la historia, esos antiguos arquitectos de la antigüedad podrían estar refiriéndose a los dioses venidos del cielo. La teoría de los antiguos astronautas, también conocida como hipótesis del paleocontacto, sostiene que seres extraterrestres habrían visitado la Tierra desde la más remota antigüedad.
que ellos habrían sido los responsables del origen y desarrollo de las distintas culturas humanas, y nos habrían aportado tecnología y conocimientos suficientes como para permitir que nos convirtiésemos en la especie dominadora del planeta. Alguien muy parecido a los actuales astronautas podría haber mantenido contacto con nuestros antepasados de la prehistoria y podría habernos acompañado, habernos tutelado y habernos instruido a lo largo de toda nuestra historia. Precisamente esa teoría lo que nos proporciona es una explicación a cómo nosotros desarrollamos de una forma no gradual, sino exponencial, la tecnología en nuestro mundo. La arquitectura, el arte, la lengua, la forma en la que nos comunicamos, en la que ese conocimiento aparece en todo el mundo, es prácticamente como si nos hubieran hecho así, como una chispa, vamos a llamarle divina, que nos proporciona esa inteligencia y ese nivel de desarrollo. Desde el norte de Portugal y Galicia hasta el Levante peninsular, encontramos una de las manifestaciones artísticas más representativas de la Edad del Bronce, los petroglifos. Representaciones talladas en piedra en las que en muchas ocasiones, junto a motivos animales y humanos, aparecen una serie de dibujos a los que la arqueología no logra dar una explicación. Los petroglifos, igual que las pinturas rupestres, nos remiten a un tipo de información privilegiada porque aquellos que lo hacían tenían que tener un tipo de conocimiento muy específico para realizar luego ese tipo de grabados. Y en concreto, incluso en términos de la propia astronomía, conocimiento de los astros. Cuando estudiamos todo ello, vemos claramente que está señalando a determinadas estrellas. No simplemente astronomía, encontramos una compleja astronomía. ¿Por qué no pensar que en ese periodo en el que ellos estuvieron coexistiendo con el hombre, nos legaron cosas elementales para ellos, pero que para nosotros supusieron un enorme avance? Los petroglifos nos muestran alineaciones planetarias, nos muestran constelaciones lejanas, nos muestran incluso formas que podemos relacionar con galaxias. Y con una antigüedad que en algún caso se remonta hasta casi los 100.000 años. O sea, ¿quién era capaz hace 100.000 años de conocer ciertas constelaciones y tallarlas, inscribirlas? Los antiguos, por lo general, probablemente tenían muchos más conocimientos de lo que nosotros imaginamos. Parecen estar dándonos una visión cósmica de una humanidad que no tenía tales conocimientos. Estamos en la noche de los tiempos. Creo que eventualmente pudieron existir contactos en la antigüedad con seres más avanzados, seres procedentes de las estrellas que nos legaron tecnología que hoy día hemos querido relacionar con el mundo extraterrestre. Estaban viendo en el firmamento fenómenos extraños y nos lo dejaron representados en su piel. Más que darles tecnología, lo que les permitieron es avanzar más deprisa de lo que hubiera sido propiamente la evolución, ¿no? Yo no lo puedo saber si alguien vino a contarles o se les ocurrió a ellos, pero lo que sí está claro es que mucho antes de lo aceptado ya existían estos conocimientos astronómicos. Esto cambia por completo el dibujo de lo que tenemos sobre este planeta. Parece que hayamos perdido alguna civilización. Ahora, ¿qué tipo de civilización? No está claro, pero parece que la hayamos perdido. Parece que hubiera desaparecido y lo que queda son estas piedras megalíticas, e ignorarlo es ignorar quiénes somos.